Mari Mari Compuché. Estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de dar esta charla sobre negocio con pertinencia cultural desde el Centro de Negocios Cercotec Inaquellu, y quiero partir haciendo un alcance general respecto de cómo estamos nosotros como centro enfrentando este tema de la construcción y el apoyo de negocios que tengan pertinencia cultural. Y bueno, partir con esta idea del concepto de cultura, que es un poco lo que nosotros trabajamos desde nuestro centro, que tiene que ver con que hemos vivido por mucho tiempo con una visión muy restrictiva del concepto de cultura, un concepto de cultura que viene del año 1870 y que lamentablemente ha hecho que los pueblos indígenas en general hayan sido vistos como piezas de museo, es decir, sin cambios, sin transformación en el tiempo. Y en las conversaciones que comúnmente se hacen respecto del tema cultural, también muchas veces nos remitimos a lo que son las creencias, a lo que son las tradiciones, las costumbres antiguas, que no dejan de tener valor en sí. Sin embargo, hay un proceso de cambio que está presente y que es natural a todas las sociedades que están viviendo hoy día una realidad que quizás es muy distinta a la que se vivió en esos tiempos. Por lo tanto, un primer aspecto es ese, y hay un ejercicio que en todos los talleres que se desarrollan desde el centro se hace como para que logremos entender de qué significa este cambio y de qué manera ha ido cambiando las cosas en el tiempo de una manera muy práctica. Entonces, yo parto con este objeto, que este objeto me imagino que ustedes lo conocen. Este objeto es el Trarilonco. Sin embargo, las investigaciones que se han hecho respecto de este mismo objeto distan mucho del uso que hoy tienen. Si nosotros nos remitimos antiguamente, a unos 100, 200 años atrás, lo que nuestra gente llevaba en el lonco no era necesariamente un trarilonco, o sea, sí llevaba un trarilonco, pero no era este en específico, sino que era un pañuelo, un sarrapaño también se puede decir, que era más o menos similar al que yo tengo hoy día aquí, que es un sarrapaño digamos moderno, porque es un sarrapaño que tiene unos diseños bien interesantes, pero que antiguamente también se iba a buscar al mismo lugar. Este pañuelo viene de Argentina, del Puelmapo. Entonces era este el objeto que aparece en una fotografía. Si ustedes han visto una fotografía del lonco Yoncón, donde aparece con esto entonces en la fotografía. Pero ¿qué pasó como para que este objeto, en este caso este elemento, pasara al lonco y hoy día, bueno, se conozca de que este objeto sea el Trarilonco? Porque antiguamente este era un Trarihuehuentru, y habían de dos tipos, el Trarihuethomo, el Trarihuehuentru. El Trarihuethomo es mucho más ancho que este, pero antiguamente las Malén también usaban un Trarihue como este, quizás con menos dibujos como el que tiene aquí, pero también del mismo tamaño. No eran tamaño grande como el que lo tiene la mujer quizás que casada. Entonces, ¿qué sucedió en el tiempo para que este objeto pasara desde la cintura, para amarrar la tripa probablemente, al lonco? Hay un cambio, y no solamente en el uso que tiene hoy día este objeto, porque hoy día, si ustedes han visto también, se usa de esta manera. Y me parece que se puede ver muy hermosa, pero quizás ahí es donde está el cambio, en la forma en que se llevan adelante los cambios. Porque más allá del objeto que se coloque, el sentido que tiene colocarse ese objeto en el lonco es lo que de una u otra manera se mantiene en el tiempo. Si nosotros hacemos una búsqueda de información relevante acerca del por qué nuestros antiguos se colocaban un objeto en la cabeza, ya sea un pañuelo, ya sea un sombrero, un chimpiru, o ya sea el conocido como el Trarilonco, tenía que ver con que la mente, el raquizuam de la persona siempre tenía que estar contenido. Nunca hacer el juicio antes de, sino siempre hacer una reflexión. Hay un tiempo que debemos tener en cuenta antes de llevar adelante una idea, antes de firmar un proyecto, antes de tomar una decisión importante para mi familia, para mi comunidad.
Yo siempre tengo que hacer un rakizuam, pensamiento. Y para poder conseguirlo, entonces yo lo que tengo que hacer es de amarrarse el hongo, hacer como una especie de amarra simbólica del pensamiento, que en el caso de los Ngiyatún, por ejemplo, es mucho más rico aún, porque en los Ngiyatún se colocan, se incluyen ramas de folle o de trigüe también, o de clon, que hacen que entonces que la mente de esa persona en ese momento en particular esté conectada con el aspecto espiritual, porque en ese momento yo estoy asociado, estoy conectado con el elemento espiritual. Entonces, más allá del objeto, el sentido y significado que tiene el amarrarse la cabeza es el importante allí. Ahora, obviamente que hoy día se conoce esto como el trarilonco, como el objeto con el cual se amarra el lonco, y los elementos que aparecen para evaluar esto también son importantes a tener en cuenta. Porque si nos remitimos a esa visión antigua de cultura, asociada a la tradición, asociada a la costumbre, asociada a lo más original o esencial posible, alguien podría decir, mire, este trarilonco no es un trarilonco, porque está hecho con lana industrial, porque está con un teñido que no es un teñido natural, es un teñido con anilina, que entonces, por lo tanto, no tiene la categoría de ser un trarilonco original. Y entonces, ahí hay una pregunta importante de hacer, es decir, más allá de los elementos que tenga este trarilonco, si cumple la función que se supone que debiese cumplir, no tendría que haber mayor tema con eso. Es decir, yo puedo tener una forma distinta de relacionarme con el objeto a partir de la interpretación y a partir del significado que yo le doy al objeto. Entonces, yo puedo incorporar elementos. De hecho, la cultura mapuche tiene antecedentes importantes de adaptación de elementos de significado externo. Por ejemplo, en el caso del mismo caballo. El caballo es un elemento que llegó de fuera, pero que hoy cumple una función importante dentro del ámbito incluso religioso. Las machis especialmente tienen muy en cuenta el rol del cahuel, del caballo dentro de la ceremonia, o la plata, o la forma de trabajar con la plata, etcétera, etcétera. Entonces, no es que la sociedad mapuche no haya incorporado o no haya generado cambios al interior de sus construcciones, de todo tipo, sino que es normal que los pueblos incorporen elementos ajenos y le den un significado y un sentido propio. Ese es, por decirlo así, el punto importante aquí y que hay que tener en cuenta. Lo segundo, y ya con eso la idea es poder redondear, tiene que ver con valores. Y si nosotros queremos entonces generar, construir, enriquecer emprendimiento mapuche y negocios que tengan que ver con lo mapuche, la incorporación de valores es clave. Y aquí hablamos entonces de el valor como del Ichofilmongen, el Ichofilmongen como un valor asociado a la diversidad. Y la diversidad es algo que tenemos que tener presente siempre, independiente del negocio que nosotros hagamos, pero tenemos que tener claro que existen distintos tipos de vidas alrededor nuestro. Y que frente a esas vidas tenemos que tener un respeto, el Yamuwen, como el respeto hacia toda la vida existente, y que si yo respeto a otros, entonces también el otro me va a respetar a mí. Por lo tanto, va a haber un tipo de ayuda mutua, que es el Keyuwen. Y el Keyuwen, la ayuda mutua entre todos los seres existentes, va a llevarnos a un Kumefelen, a un bienestar en general, en el cual está incluido el Kumemongen, una buena vida, pero está más relacionada como a la calidad de vida. Y también incorporar el Inarumen, observar, siempre observar con atención las cosas, no solamente dar como la primera mirada, sino que también hacer distintas formas de ver el mismo objeto. Y por último, también la incorporación del Mapuzungún. Es importante tenerlo en cuenta porque el Mapuzungún lleva un importante nivel de elementos de significación y de
de aspectos de valoración, y por lo tanto entonces todos nuestros negocios también debiesen tener en cuenta el buen uso del mapuzungún en cada uno de sus emprendimientos. Solo así entonces podríamos hacer el tema de hacer un aporte a lo que son los negocios con identidad cultural o con pertinencia cultural. Muchas gracias a todos los que estuvieron en este pequeño video. Esperamos seguir haciendo otras cápsulas como esta en adelante como centro. Muchas gracias. Chaltumay, Pupeña y Bulamien.